I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. De la guerra a la paz en El Salvador. La historia de El Salvador ha pasado por diversos periodos, los cuales han marcado su actual estado económico, político y social, a partir de mediados del siglo XIX. El Salvador inicia un lento proceso de consolidación económica y social como nación independiente, hasta comenzar la concreción de esta con las reformas liberales entre las décadas de 1870 y 1880. Esta coyuntura inauguraría el periodo denominado la República Cafetalera, que caracterizaría la historia salvadoreña al menos hasta la década de 1920. En 1931 se inicia un periodo conocido como la dictadura militar, donde el ejército controla el Estado hasta 1970. Durante los años 80 fue provocada la guerra civil, dejando un saldo de muertos y desaparecidos sin precedentes en su historia. Es en 1992 cuando se firman los acuerdos de paz de Chapultepec. En este evento, que marca el inicio de una nueva época en la historia de la nación, en la actualidad la situación económica y social tiene a dificultar las posibilidades de superación de la población. La guerra en El Salvador desde 1978 al 1991. Antecedentes históricos del conflicto armado en El Salvador. Tradicionalmente, la sociedad salvadoreña ha padecido de una profunda desigualdad heredada de la colonia. La República ha hecho muy pocos esfuerzos decididos para reducirla. En el siglo XIX, la puesta en el mercado de los colorantes sintéticos llevó a casi total desaparición de la producción de tinturas a partir del índigo o añil, que era la actividad económica principal. En busca de un nuevo producto de exportación, la fuerza del Estado fue utilizada para expropiar las tierras de las comunidades, muchas de ellas indígenas y de la Iglesia, para entregarlas a propietarios privados, con el objetivo de que fueran dedicadas a la producción del café. Desde las posiciones de control en el aparato del gobierno se determinó a quienes debían ser parte del nuevo sector cafetalero, que se convertiría en hegemónico, ejerciendo un patrimonialismo de Estado que ha sido una característica dominante de casi toda nuestra historia. La producción de café destinado al mercado internacional fue el eje de la economía salvadoreña, hasta ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX y la principal organizadora de la estructura social y económica del país. La continua crisis política. Desde la independencia de España en 1821, el país vivió continuas crisis políticas. En las 2 décadas que siguieron a este hecho, El Salvador intentó establecer una federación con las demás naciones centroamericanas. Tras el fracaso del proyecto federal, El Salvador promulgó su primera constitución como Estado unitario en 1841. En los años siguientes, el país vivió en un estado de constante inestabilidad política, debido a la pugna entre liberales y conservadores. El triunfo definitivo de los primeros en 1871 propició una sucesión de gobiernos dirigidos por terratenientes, la República Cafetalera. Durante esta época, en 1881 y 1882, el presidente Rafael Saldívar decretó la abolición de la propiedad comunal y ejido. Los historiadores consideran que esta medida contribuyó a crear una concentración en la tendencia de la tierra, una de las causas de la guerra civil en el siglo XX. Gobiernos militares. El general Maximiliano Hernández Martínez, célebre por haber ordenado el etnocidio de más de 25.000 indígenas en enero de 1932, El Salvador desde 1931 hasta 1979 estuvo gobernado por militares y su economía se basaba en el monocultivo del café, que denota la sumisión del campesino ante un sistema de producción impuesto por el corvo y el fusil, y a condiciones laborales cercanas de la esclavitud. Por ello es considerado por los historiadores un ejemplo alegórico de los grandes destrozos al cumplimiento de los derechos humanos en aquella época. En diciembre de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez se convirtió en presidente de El Salvador después del derrocamiento del gobernante civil Arturo Araujo. Con el general Hernández Martínez se inició una asociación de gobiernos militares que habrían de regir al país hasta 1979. La concentración de la tierra en pocas manos y las enormes desigualdades sociales generaron un levantamiento campesino e indígena en 1932.
El régimen de Martínez se consolidó después de contener la rebelión, manteniéndose en el poder hasta 1944. En la década de 1950, los gobiernos de los coroneles Óscar Osorio y José María Lemus impulsaron algunas reformas sociales, pero mantuvieron un fuerte control de la oposición. La llamada Guerra del Fútbol con Honduras 1979 provocó el regreso en masa de miles de salvadoreños establecidos en el país vecino, lo que hizo aumentar las tensiones sociales. Los años 1970. Durante la década de 1970, El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. La falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres, el 10% de la población disfrutaba del 80% de las riquezas del país. Sumados a la creciente tensión internacional entre Occidente y el bloque comunista, contribuían a caldear el país. En 1970 surgieron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, una decisión del Partido Comunista Salvadoreño, fundado en 1930. En febrero de 1971, una organización formada por estudiantes universitarios, antecedentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, secuestró y dio muerte al empresario Ernesto Regalado Dueñas, en la primera acción armada de un grupo de izquierda revolucionaria. En las elecciones del 20 de febrero de 1972, la oposición civil conformó la coalición denominada Unión Nacional Opositora, UNO, que presentó como candidato presidencial al exalcalde de San Salvador, José Napoleón Duarte. Luego de los comicios, el Consejo Central de Elecciones declaró ganador al candidato oficial, coronel Arturo Armando Molina. La UNO realizó las denuncias reiteradas sobre un fraude electoral de grandes proporciones. El 25 de marzo de 1972, en protesta por el fraude, un grupo de jóvenes militares trató fallidamente de dar un golpe de Estado. El fracaso de la oposición electoral contribuyó a acelerar el proceso de radicalización social y a engrosar las filas de las recientes fundadas organizaciones guerrilleras. En febrero de 1977, en un nuevo proceso electoral calificado como fraudulento, fue elegido presidente el general Carlos Humberto Romero. En 1975 se construyeron las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional FARN como decisión del ERP, y en 1966 surgió el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Del movimiento social a la lucha armada. Desde mediados de la década de los 40, El Salvador comenzó con una difícil evolución social, política y económica, llena de tensiones y conflictos entre los actores sociopolíticos y económicos del país, los cuales la mayor parte de veces se tradujeron en crisis sociopolíticas marcadas por la confrontación entre aquellas que daban vida a las lógicas contradictorias, las clases medias, cuyos miembros más lúcidos, estudiantes, profesores, empleados, asumían y daban expresión al malestar de la sociedad ante los diversos tipos de exclusión de que era objeto. El estamento militar, en cuyo seno pervivían orientaciones diversas y hasta encontradas acerca del modo como enfrentar el malestar de la sociedad con la coacción o la apertura institucional, y los grupos de poder económico, primero los cafetaleros, luego los algodoneros y cañeros, y después los industriales y banqueros, cuyo principal interés era garantizar su riqueza, y que veían con temor no solo las movilizaciones sociales, sino las pretensiones de reforma social abanderadas por militares jóvenes. En los años 70, al hacerse presentes las organizaciones campesinas, las tensiones sociales y políticas se agudizaron, dando pie a un ambiente de efervescencia social nunca antes visto en la historia reciente de El Salvador. Los sectores más radicales de las clases medias optaron por la lucha armada revolucionaria. El estamento militar endureció sus posturas y se vio más excluyente, y los grupos del poder económico no solo clamaron por medidas de fuerza contra quienes cuestionaban su poder y riquezas, sino que ellos mismos asumieron actitudes militantes, por ejemplo con el Faro, o auspiciando grupos paramilitares para enfrentar a las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y de maestros. El desenlace de esta acumulación de conflictos irresueltos, malestar social, marginalidad, radicalismo político y autoritarismo militar fue la guerra civil que abatió al país a lo largo de la década de los 80 y que culminó con la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992, los cuales fueron concebidos con el propósito no solo de terminar la guerra, sino de establecer las bases para que las tensiones que alimentaron a El Salvador a lo largo del siglo XX comenzaran a ser superadas.
A medida que se centraron las movilizaciones y acciones de hecho de las organizaciones populares que se expresan en movilizaciones de calles, toma de locales públicos e iglesias, así como tomas de propiedades agrícolas, la represión gubernamental se agudizó. Paralelamente al crecimiento y a la consolidación del movimiento popular, se fortaleció otro grupo de actores presentes en el quehacer sociopolítico de los años 70, las organizaciones político-militares. Estas organizaciones, formadas por miembros radicalizados de las clases medias, especialmente por estudiantes y profesores universitarios, que en cierto modo dieron continuidad a un papel protagónico de los secretos medios desde la caída del general Maximiliano Hernández Martínez, y en menor medida por líderes sindicales, no solo multiplicaron sus acciones militares, secuestros de empresarios, hombres de negocios y diplomáticos, ataques a puestos militares, quemas de vehículos automotores, sino que dieron inicio a un proceso de acercamiento a las organizaciones populares, de las cuales comenzaron a reclutar a nuevos cuadros guerrilleros. Guerra de guerrillas en El Salvador. Se conoce comúnmente como Guerra Civil de El Salvador al conflicto bélico interno ocurrido en el país centroamericano, en el que el ejército gubernamental, la Fuerza Armada de El Salvador, FAES, se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre 1979 y 1992. Aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970. El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75.000 muertos y desaparecidos. El conflicto armado concluyó luego de un proceso de diálogo entre las partes con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, que permitió la desmovilización de las fuerzas rebeldes y su incorporación a la vida política del país. No obstante, El Salvador ya había sufrido anteriormente al menos una guerra civil entre 1826 y 1829, cuando formaba parte de la República Federal de Centroamérica. Antes de la formación del FMLN, hubo varios intentos para lograr la unidad de las fuerzas guerrilleras. El 19 de diciembre de 1979 se formó la Coordinadora Político-Militar integrada por las FPL, la RN y el PCS. El 22 de mayo de 1980 se formó la Dirección Revolucionaria Unificada, DRU, en el cual participaron las FPL, el ERP, la RN y el PCS. Fue fundado el 10 de octubre de 1980 como la Alianza de las Organizaciones Político-Militares de Izquierda, las Fuerzas Populares de la Liberación Farabundo Martí, FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, la Resistencia Nacional, RN, y el Partido Comunista Salvadoreño, PCS. En diciembre del mismo año se sumó al Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC. Apoyo de Cuba y URSS en la lucha armada salvadoreña. El apoyo de la figura de Fidel Castro en la Guerra Civil de El Salvador dio como resultado la unión de las fuerzas guerrilleras dispersas en el territorio nacional para formar el histórico FMLN en 1980. El Salvador se convirtió en un escenario geopolítico de gran relevancia para el conflicto este-oeste, que se gestaba durante la Guerra Fría entre el bloque capitalista impulsado por Estados Unidos y el bloque socialista con la URSS y Cuba como mayores representantes en el mundo y en Latinoamérica respectivamente, impulsado por el triunfo de la Revolución Sandinista de julio de 1979. Castro apoyó decididamente a la dispersa guerrillera salvadoreña que actuaba en la clandestinidad buscando pasar a la lucha armada. Sin embargo, la influencia castrista en El Salvador se limitó a un apoyo económico y logístico, pues el propio Castro se negó a enviar tropas cubanas al territorio salvadoreño para no dañar la autenticidad del movimiento revolucionario. Tiempo después del apoyo recibido por el FMLN vino principalmente de los gobiernos socialistas de Cuba, Nicaragua y la desaparecida URSS, mientras que el gobierno recibía el apoyo de los Estados Unidos a través de una millonaria asistencia militar y económica. A medida que el conflicto avanzaba, la guerrilla obtuvo apoyo indirecto de Cuba y el pleno respaldo y apoyo armamentístico del régimen sandinista de Nicaragua. Una vez en el poder,
Tras el derrocamiento de la dictadura somocista de Anastasio Somoza Deval el 19 de julio de 1979 por la guerrilla marxista del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Ejército Popular Sandinista EPS de ese país apoyó al FMLN, enviándole armas de origen soviético, tales como los fusiles de asaltos AK-47 y ametralladoras ligeras RPK, ambos de calibre 7,62 por 39 milímetros. Las ametralladoras PKM de 7,62 por 54 R y las bazucas antitanque RPG-7 a través del Golfo de Fonseca, pero tras las acusaciones de Estados Unidos de ese grupo apoyo ante la ONU, Nicaragua dejó de mandar ayuda en 1982. Apoyo de Estados Unidos al gobierno de El Salvador. ¿Cómo influyó la intervención estadounidense en la guerra civil de El Salvador? Un día, 9 de agosto, una comitiva de 13 congresistas estadounidenses visitó el Jardín de las Rosas, el lugar donde fueron abandonados los cuerpos de 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y 2 empleadas, luego de ser masacrados por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, FAES. La masacre ocurrió en noviembre de 1989. Durante el conflicto armado que se libraba en el país. Los funcionarios recorrieron al museo y uno de ellos, Jake McGovern, reconoció que su país tuvo parte de la responsabilidad en el conflicto. Es un recordatorio para nosotros en Estados Unidos de un capítulo oscuro de nuestra historia. Tomamos partido en esta guerra, proporcionamos mucha ayuda militar, incluso a aquellos que asesinaron a los jesuitas, sin condicionar el respeto a los derechos humanos, dijo McGovern. El funcionario agregó que el gobierno de Estados Unidos y sus instituciones deben cooperar para hacer justicia por los crímenes cometidos. Además, se opuso a la ley de amnistía. En El Salvador, durante el conflicto armado, predominó la presencia de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Fueron quienes se encargaron de dar lecciones a la FAES sobre tácticas agresivas, emboscadas y estrategias para ganar las mentes de la población a través de la guerra psicológica, todas traídas como enseñanza de su entonces reciente guerra con Vietnam. Hasta el día de hoy, el impacto de la intervención militar estadounidense se lamenta en cifras de muertos y desaparecidos en manos de batallones entrenados por sus agencias. Antes de la Guerra Fría, Estados Unidos no había tratado temas con El Salvador que no fueran relacionados con el café y el comercio de bananos. La única excepción había sido el envío de los buques de guerra a las costas salvadoreñas. En 1932, para frenar el famoso levantamiento campesino, tachado de consumismo, Estados Unidos apoyó militarmente cuando la línea histórica de gobiernos militares y las Fuerzas Armadas se vieron severamente amenazadas por los bloques revolucionarios que habían ganado potencia, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. De 1950 a 1970, la presencia militar de Estados Unidos en El Salvador no sobrepasaba los 16 agentes y la inversión para equipo y capacitación no se elevaba de los 25 millones, según el investigador estadounidense Donald Keffer, en su libro El Salvador, Asistencia e Influencia Militar Extranjera. Este era un monto mucho menor a lo que otros países de América Latina recibían. Para 1982, la ayuda proporcionada se elevó considerablemente a 84 millones aproximadamente. Esta cifra incluía venta, ayuda y créditos de equipo militar para El Salvador, además del apoyo al programa Fondos de Educación Militar y Entrenamiento Internacional IMED, capacitación para oficiales y la formación de suboficiales. Por último, la ayuda alcanzó su límite con 206 millones en 1984, una inversión significativa para un país de las dimensiones y características de El Salvador. Masacre de El Mozote. Masacre de El Mozote es el nombre que reciben un conjunto de masacres contra población civil cometidos por el batallón Atracat, formado por la CIA en la Escuela de las Américas en Panamá, de la Fuerza Armada de El Salvador, durante un operativo de contrainsurgencia realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en los cantones
o aldeas de El Mozote, La Joya y Los Toriles en el norte del departamento de Morazán en El Salvador. Según las investigaciones posteriormente de la Comisión de la Verdad, organismo de la ONU creado para investigar los hechos de violencia cometidos durante la Guerra Civil salvadoreña, aproximadamente 985 hombres, mujeres y niños campesinos salvadoreños fueron asesinados en El Mozote y los cantones aldeanos. Se le considera no solo el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales durante la Guerra Civil de El Salvador, sino también la peor masacre del hemisferio occidental en tiempos modernos. Los hechos del Mozote. La dictadura salvadoreña realizó una acción antiguerrillera en el norte de El Salvador, denominada Operación Rescate. En ella participaron el Batallón Atracat, participaron unidades de la Tercera Brigada y del Centro de Institución de Mandos de San Francisco Gotera. En la tarde del 10 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atracat del ejército salvadoreño llegaron al alejado cantón de El Mozote en busca de insurgentes del FMLN. El Mozote era una pequeña población rural con cerca de 25 casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y detrás de ella una casita conocida como el convento, que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela. A su llegada, los soldados ordenaron a los pobladores que salieran de sus casas y formaran en la plaza. Allí les pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente, advirtiendo que dispararían contra cualquier persona que saliera. A la madrugada del 11 de diciembre de 1985, los soldados volvieron a reunir a la población entera en la plaza. Separaron a los hombres y ancianos de las mujeres y de los niños, y los encerraron en grupos separados, en iglesia al primer grupo y en una casa al segundo. Durante toda la mañana procedieron a interrogar mediante torturas a los pobladores. Cada hombre, mujer y niño, al terminar la sesión de tortura, era ejecutado. El mismo 11 de diciembre de 1981, los soldados mataron a más de 20 personas en el cantón La Joya. El día 12, unos 30 personas en el caserío La Ranchería. El mismo día, por unidades del Batallón Atracat, los moradores del caserío Los Toriles, y el día 13 a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando. En El Mozote y en los demás caseríos fueron asesinados más de 500 personas identificadas y varios centenares de víctimas que no habían podido ser identificados. De estas masacres existe el relato de testigos que la presenciaron, así como de otros que posteriormente vieron los cadáveres que fueron dejados insepultos. En el caso de El Mozote fue plenamente comprobada, además por los resultados de la exhumación de cadáveres practicado en 1992, realizada por el equipo argentino de antropología forense EAAF. A pesar de las denuncias públicas del hecho de las fotografías de Susan Meiselas y de un enorme cúmulo de pruebas, las autoridades salvadoreñas no ordenaron ninguna averiguación y negaron permanentemente la existencia de la masacre. Secuestro de empresarios salvadoreños por la guerrilla. Para financiarse, los grupos guerrilleros recurrieron a los secuestros de empresarios y funcionarios públicos, como los de Roberto Poma, secuestrado por ERP, y Mauricio Borgonovo Pol, secuestrado por las FPL, ambos acontecidos en 1977. A fines de los años 70, los grupos paramilitares sumaban unos 100.000 miembros armados. Hubo asesinatos selectivos de maestros, dirigentes, campesinos y sindicales, estudiantes universitarios y represión de manifestaciones públicas, como la disolución de una marcha estudiantil el 30 de julio de 1975 y la llamada matanza de las gradas de Catedral el 8 de mayo de 1979. Estos actos no solo consistieron en privar a las personas de libertad, sino también en propinarles denigrantes torturas físicas y psicológicas. Algunas víctimas fueron entregadas a cambio de fuertes sumas de dinero, otras no fueron entregadas, pese al pago de los rescates. Más bien sirvieron para responsabilizar y desprestigiar a las fuerzas gubernamentales y otros fueron desaparecidos sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
Entre los plagios que realizaron las fuerzas insurgentes destacan el secuestro del empresario Ernesto Regalado Dueñas, efectuado el 11 de febrero de 1971 en San Salvador, por quien pidieron 1 millón de colones como rescate. A pesar del pago realizado, fue asesinado el 19 de febrero de 1971, apareciendo el cadáver abandonado en la calle San Antonio Abad, y la del presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo, ISTU, Roberto Poma, realizado por el ERP, el 27 de enero de 1977, muriendo poco después, el 29 de enero del mismo año, debido a heridas de bala que le provocaron los terroristas durante la ejecución del secuestro. A pesar de haber fallecido, el ERP continuó negociando el pago de rescate y la liberación de los subversivos que este grupo reclamaba, y el secuestro de Mauricio Borgonovo Pol en abril de 1977 como resultado de las actividades subversivas, quien fue asesinado mientras era mantenido en cautiverio. Este grave hecho, como la mayoría de secuestros, quedó impune. Los secuestros se dieron a toda escala, desde simples campesinos hasta importantes industriales. Muchos de estos delitos no fueron divulgados en su momento por los medios de comunicación. No obstante, periódicos costarricenses publicaron el 13 de marzo de 1983 que Ana Guadalupe Martínez del FMLN declaró en Francia que su organización disponía de 25 millones de dólares para llevar a cabo todo tipo de atentados. Gran parte de estos fondos, aseguraba la publicación, provenían del pago de rescates de personas secuestradas. José Napoleón Duarte, al final de los gobiernos militares. José Napoleón Duarte Fuentes nació en San Salvador el 25 de noviembre de 1925 y murió el 23 de febrero de 1990. Fue un político salvadoreño y presidente de la República del 1 de junio de 1984 al 1 de junio de 1989. Fundó el Partido Demócrata Cristiano, siendo primero secretario general y desde 1972 presidente. Este mismo año fue candidato a la presidencia de la República por la Unión Nacional Opositora, que ganó contra el coronel Arturo Armando Molina. Un grupo de militares que apoyaban a Molina dieron un golpe de Estado, por lo que Duarte fue arrestado, torturado y se vio obligado a exiliarse en Venezuela, donde sería elegido vicepresidente de la Unión Mundial Demócrata Cristiana y más tarde presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. En 1979, tras el derrocamiento del general Carlos Humberto Romero, regresó a El Salvador. Entró a la tercera Junta Revolucionaria de Gobierno el 3 de marzo de 1980 y luego se convirtió en presidente de la Junta del 3 de diciembre del mismo año. Finalmente entrega el gobierno a Álvaro Magaña el 2 de mayo de 1982. José Napoleón Duarte, líder del PDC, regresa a El Salvador tras 7 años de exilio en Venezuela. En 1983 anunció su candidatura para competir en los nuevos comicios presidenciales a realizarse el año siguiente, donde el 25 de marzo de 1984 Duarte ganó en la primera vuelta las elecciones del 25 de marzo de 1984, aunque sin ser suficiente resultado para alcanzar la primera magistratura. El 6 de mayo de 1984 fue nuevamente candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano en la segunda vuelta de las elecciones del 6 de mayo de 1984. Los resultados de primera convocatoria a elección obligaron a realizar un balotaje entre Duarte y el mayor Roberto Dawson, de Alianza Republicana Nacionalista, en la que Duarte salió proclamado presidente electo y tomó posesión del cargo el 1 de junio de 1984. En 1987 inició los diálogos con la guerrilla, siendo el primero en La Palma Chalatenango, luego en otro en Ayahualo, La Libertad y otro más en la Nunciatura de San Salvador, hasta llegar a la cumbre de los presidentes centroamericanos con la firma del Plan de Esquípulas 1 y 2, llevado a cabo en la ciudad de Esquípulas, Guatemala, fronteriza con la ciudad de Metapán en El Salvador. El presidente saliente estaba orgulloso de la transferencia pacífica del poder y marcó solo la segunda vez en la historia del país que un partido gobernante transfirió pacíficamente el poder a la oposición. Fue citado diciendo que su gobierno había sentado las bases para la democracia en este país. Alfredo Cristiani y la firma de los acuerdos de paz. Alfredo Félix Cristiani Bucart nació en San Salvador el 22 de noviembre de 1947.
Fue un político y empresario salvadoreño y fue presidente de la República del 1 de junio de 1989 al 1 de junio de 1994. Pertenece al Partido Arena. En mayo de 1988, el partido lo eligió como candidato para los comicios presidenciales del domingo 19 de marzo de 1989. Fue elegido presidente de la República con el 53.8% de los votos. Al tomar posesión de su cargo, continuó con las negociaciones de paz con el FMLN. Estas negociaciones sufrieron un duro revés cuando el FMLN lanzó en noviembre de ese año una ofensiva armada sobre San Salvador, en la que murieron cientos de personas. Como respuesta, el ejército intensificó su lucha contra las guerrillas y 4 días después 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 cocineras fueron asesinados por miembros del batallón Atlacat del ejército salvadoreño. En la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas Uca, entre ellos el rector Ignacio Ellacuría, un destacado teólogo y fisiólogo de la teología de la liberación y una participante de las conversaciones de paz con el FMLN. Este crimen generó grandes protestas en todo el mundo contra de Cristiani, que intentó apaciguar prometiendo llevar a los responsables ante la justicia. Se creó una comisión especial que acabó en enero de 1990 con el arresto de varios oficiales y soldados. También se denunció la existencia de escuadrones de la muerte dirigidas por Roberto Dawison, fundador del partido político Arena, acusado de liderar las actividades de estos grupos desde su puesto como director de ANESAL, Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, durante el gobierno de Cristiani. La investigación no aclaró la identidad de los autores intelectuales de tales hechos, por lo que todavía se sigue vinculando y al alto mando del ejército salvadoreño de haber dado la orden para cometer el crimen. Informes dados a conocer por exagentes de inteligencia de Estados Unidos a mediados del año 2013 refieren que uno de los principales centros de tortura usados durante la Guerra Civil fue la isla de los Patos en el lago de Ilopango, el oriente del país de la capital. Además, se ha conocido que el propietario de tal isla es el expresidente Cristiani. Entre 1991 y 1993 implementó un plan para privatizar la banca comercial que había sido nacionalizada en 1980. En este proceso hubo graves acusaciones de corrupción contra el presidente Cristiani y sus ministros de Estado. Se le imputó haber adquirido por medio de prestanombres el control del Banco Cuscatlán, segundo banco más grande durante el proceso de privatización. Misión de la ONU en El Salvador. La labor de la ONU en El Salvador se basa en 5 áreas de cooperación establecidas por el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo MANUD para el periodo 2016-2020. A. Bienes y servicios básicos. B. Trabajo decente y medios de vida. C. Gobernabilidad y resiliencia. D. Entornos seguros y convivencia. Se pretende contribuir a la solución de la problemática identificada conjuntamente con el resto de socios para el desarrollo, gobierno, sociedad civil, empresa privada y resto de la comunidad internacional. Luego de la aprobación de la Agenda 2030 y las 17 ODS, el gobierno de El Salvador fue seleccionado por las Naciones Unidas como uno de los países en los que se ejecuta el programa de implementación acelerada, que implica incorporar las ODS en las políticas públicas y apoyar a los países para lograrlos. Al mismo tiempo, las autoridades nacionales establecieron un plan para incorporar la Agenda de Desarrollo Sostenible a las metas del país. Su primer paso fue dar a conocer los ODS a más de 450 funcionarias y funcionarios de gobierno.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamado global a la acción para acabar con la pobreza, proteger el medio ambiente y el clima de la Tierra, y garantizar que las personas en todas partes puedan disfrutar de la paz y la prosperidad. Estos son los objetivos en los que la ONU está trabajando en El Salvador. 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsables. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Organismos de la ONU en El Salvador. La misión es lograr la seguridad alimentaria para todos y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida sana y activa. Se logró que la ONU oficiara de mediador en el conflicto y se iniciaron conversaciones a fin de encontrar una solución a la guerra. Tras intensas negociaciones, la ONU diseñó un plan a cumplirse por etapas, según el cual los rebeldes debían destruir sus armas e indicar la localización de todos sus arsenales y municiones. Asimismo, debían desmovilizarse y permitir el paso de las autoridades y la policía. El gobierno debía, por su parte, desmovilizar al ejército, la policía y desarticular a los escuadrones de la muerte. A finales de 1991, la ONU certificó que ambos bandos habían cumplido con sus compromisos y los convocó a la firma de acuerdos de paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México. El ministro de Defensa en la época del cumplimiento del acuerdo de paz fue el general Humberto Corado Figueroa, desde el final de la Guerra Civil hasta ahora. El caso jesuita. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué sigue en el 2020? Una mañana del 16 de noviembre de 1989, El Salvador y el mundo despertaron con las noticias de que 6 jesuitas, su ama de llaves y la hija de estos, habían sido brutalmente asesinados. El ejército salvadoreño llevó a cabo el crimen como parte de su desencaminada defensa contra una ofensiva lanzada por el Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional. El ejército buscaba desviar atención de su papel en los asesinatos y culpó al FMLN, pintando con la consigna del FMLN en las paredes de la escena del crimen que falsamente acusaba a los sacerdotes de haber colaborado con el gobierno. Como está resumido en el reporte de la Comisión de Verdad en la noche del 15 de noviembre de 1989, el coronel Ponce, en la presencia del general Juan Rafael Bustillo, coronel Juan Orlando Cepeda, coronel Inocente Orlando Montano y coronel Francisco Elena Fuertes, ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides que matara al padre jesuita Ellacuría y que no dejara testigos. Esa misma noche, Benavides le ordenó a Espinosa Guerra que llevara a cabo la comisión de matar a Ellacuría y que no dejara testigos. Pero se preguntarán por qué ocurrió esto, cuándo ocurrió, dónde ocurrió y por qué sigue hablando de este tema en el 2020. ¿Por qué? Los jesuitas fueron asesinados porque realizaban esfuerzos para poner fin pacíficamente a la guerra civil salvadoreña y porque falsamente los acusaban a los sacerdotes de haber colaborado con el gobierno. ¿Cuándo? Esto ocurrió el 16 de noviembre de 1989, cuando los sacerdotes salieron para averiguar cuál era todo el alboroto. Fueron ordenados a salir al jardín y acostarse boca abajo en el suelo, mientras los soldados revisaban el edificio. ¿Dónde?
Esto ocurrió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, ubicada en la ciudad de San Salvador, El Salvador, por un pelotón del Batallón Atlacat de la Fuerza Armada de El Salvador bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, en la administración del presidente en turno Alfredo Félix Cristiani. Todo ello ocurrió en el marco de la Guerra Civil salvadoreña. ¿Y por qué sigue en el 2020? Este caso sigue en el 2020 porque el expresidente Alfredo Cristiani Bucar negó haber sido consultado sobre la operación para asesinar a los sacerdotes jesuitas de la UCA en 1989, rechazando las declaraciones hechas en Madrid esa misma mañana por el exteniente Yush René Mendoza, que brindó testimonio en el juicio celebrado en Madrid por el caso. Mendoza declaró bajo juramento haber sabido de una reunión del alto mando con el presidente Cristiani la noche del 15 de noviembre, horas antes de la masacre. Si no hubo contraorden al operativo para asesinar a los jesuitas, el presidente tuvo que haberlo aprobado, dijo Mendoza durante su testimonio en el juicio contra el coronel Inocente Montano, acusado de participar en la planificación del crimen. La noche de la masacre fue designado a la última hora por el director de la escuela militar, el coronel Alfredo Benavides, para acompañar al batallón Atlacat en el operativo en el que el ejército salvadoreño asesinó a 6 sacerdotes jesuitas. Una señora y su hija Mendoza negó haber disparado contra ninguna de las 8 víctimas aquella madrugada del 16 de noviembre, y en los días posteriores buscó al entonces jefe provincial de los jesuitas, José María Tojeira, para decirle que estaba arrepentido y que quería colaborar con las investigaciones. Desde ese entonces huyó de El Salvador porque lo iban a matar. En su alegato final, Montano dijo que la Tandona es una organización social integrada por personas respetuosas de los derechos humanos. Montano aprovechó su alegato final para eximir de la responsabilidad a todos los miembros de la cúpula militar, en especial a los de promoción de oficiales conocidos